Este debate dije que me costaría mucho alrededor de este tema, de lo que se ha movido en la Fiscalía desde hace unos años y de lo que me ha correspondido vivir como alcalde, como opositor, después casi en campaña por la presidencia y ahora como senador. He tenido una serie de presiones que arrancaron por el intento de ponerme preso. La misión la tenía Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, en una mesa conjunta con el contralor distrital, Juan Carlos Granados. Alrededor de ese tema empezó una investigación contra mí y también la ejercí, que ha llegado al punto incluso de suspender los escoltas y el cuidado sobre mi señora madre, que hace 4 días una moto de alto cilindraje estuvo husmeando el lugar donde vive. Una moto no, el conductor de la moto se ha comprado de tal manera, tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido, que hasta compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero, que seguramente ahora será presentado. A partir de ahí hablará mi abogado. Pero el video es 2005 y un préstamo del arquitecto muy famoso de Colombia, Simón Vélez. Comienzo el debate con este cuadro, que ojalá se presente en la pantalla de televisión. A ver, ese, que muestra el panorama general de lo que hasta ahora tenemos del caso Odebrecht Sarmiento. Lo que está en violeta, quiero que se mantenga el cuadro. Lo que está en violeta es básicamente lo que no se ha investigado. Lo que está en verde es lo confesado. Y lo que está en amarillo es un interrogante, que ni está confesado ni aparece mayor información. Lo que está en rojo, la Fiscalía no quiso investigarlo, a pesar de que tenía conocimiento del tema. Y a partir de aquí está todo el panorama, digamos, hasta hoy conocido, del tema Odebrecht Sarmiento y sus relaciones con el Estado. No es todo, no está completa la historia. ¿Por qué? Porque este cuadro se hace sobre la base de 3 grandes pilares. Uno, las confesiones. La confesión Odebrecht, justicia norteamericana, Brasil, que es incompleta. Odebrecht confiesa sobre el caso colombiano 14 millones de dólares de sobornos y son 50 hasta ahora lo que ha conocido. Es decir, Odebrecht no contó toda la verdad a la justicia norteamericana en el caso colombiano. Se le olvidaron 36 millones de dólares de sobornos a funcionarios y servidores públicos. Solo contó 14, que es lo que está en verde en el cuadro si lo volvemos a mostrar. Básicamente eso que está en verde, confesado por Odebrecht, es el soborno que pagó para la adjudicación de la Ruta del Sol. Después habla de los aportes a campañas presidenciales. Y después hay una confesión que rompe completamente la lógica que se traía por parte de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es la confesión que hace Otto Bula, que también está en verde y que fue conocida por la opinión pública, que tiene que ver, y por eso rompe la lógica
de Marcelo Odebrecht en su confesión, porque ya Otto Bula confiesa que los sobornos son del orden de 18 millones de dólares. Es decir, demuestra que Odebrecht no confesó toda la verdad. Porque además lo hace Otto Bula alrededor de un tema que es completamente diferente a la lógica que traía Marcelo Odebrecht en su defensa. Marcelo Odebrecht habla de 14 millones de dólares de sobornos como transferencias hechas desde offshore, es decir, paraísos fiscales, de su dinero. Y Otto Bula, cuando habla de 18 millones de dólares diferentes a la confesión de Odebrecht, habla ya de transferencias hechas al interior de Colombia desde el consorcio a funcionarios y servidores públicos colombianos. Y entonces hay un conflicto no detectado exactamente por la opinión pública nacional entre la confesión de Bula y lo que había confesado ante la autoridad norteamericana el señor Marcelo Odebrecht. Ahora, estos tres pilares son incompletos. ¿Por qué? Porque ni la confesión de Odebrecht es completa. Uno. Dos, la confesión Otto Bula y sus compañeros solo se refiere a cómo se podía mejorar el contrato que ya tenía Odebrecht Sarmiento de la transversal Gamarra y Ocaña, cómo mejoraban las condiciones para Marcelo Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento de la famosa transversal que ya había sido entregada para ellos como una adición del contrato de Ruta del Sol. Y lo que hace Pisano, que es el tercer pilar que completa este cuadro, es solamente sobre los contratos que a él le entregaban como controller del consorcio, del Grupo Aval, pero no son todos los contratos. Es decir, ni Pisano sabe todo lo que pasó, ni Otto Bula sabe todo lo que pasó, ni Plinio Lano, ni Federico Gaviria, y el que sabría todo lo que pasó, que es Odebrecht, no lo cuenta, no lo confiesa. Por eso este cuadro es hasta ahora lo que tenemos, con un segundo ingrediente, digamos, y es que la mayor parte de esta información obtenida por confesiones no las desarrolla como procesos investigativos la Fiscalía General de la Nación, y voy a intentar explicar por qué. Odebrecht, su consorcio y el Grupo Aval, no me atrevo a hablar de los Solarte, no me aparece ninguna evidencia de que los Solarte, que es el grupo más minoritario del consorcio, estuviera metido ya en este tema, pero sí desde el principio el Grupo Aval y Odebrecht, desde el principio, desde el día 1, participan en 5 actos que necesitan de decisiones públicas, todas acompañadas de sobornos. Son 5 episodios. El primer episodio es la adjudicación del contrato. Año 2009, finales del año 2009. El segundo episodio es el contrato de estabilidad jurídica, que le reporta una enorme ganancia ya firmada, la adjudicación, y que se realiza en el año 2012, gobierno de Santos, cuando ya se lo habían negado en el gobierno de Santos. El tercer acto de sobornos es la decisión positiva de adicionar el contrato de la Ruta del Sol con la transversal Ocaña-Gamarra, que termina valiendo 2 veces más por kilómetro que el contrato inicial de la Ruta del Sol. El cuarto
momento de sobornos es el mejoramiento de las condiciones contractuales de esa transversal en beneficio de Odebrecht, Sarmiento y sus socios. Y el quinto momento de sobornos es cuando ya estalla el escándalo, que comienza en el año 2015 con la captura del señor Odebrecht y termina con su condena, que es los reclamos que empieza a hacer Odebrecht y sus socios para mejorar las condiciones de la liquidación del contrato. 5 momentos de sobornos, diferentes en el tiempo y al parecer con protagonistas diferentes dependiendo de quién toma las decisiones al interior del Estado. Son 50 millones de dólares y los sobornados todos son funcionarios públicos y servidores públicos en general. Ahora, la estrategia de Odebrecht, ¿por qué no confiesa todo él? Y nos hubiera ahorrado este debate además, y bastantes meses, quizás años de discusión sobre el problema. La estrategia de Odebrecht Barcelo en Estados Unidos es proteger a los candidatos presidenciales a los cuales le ha entregado en sus campañas recursos y proteger a sus socios, el Grupo Aval y los Solarte. Habría un compromiso interno, hoy ya lo sabemos, claro, un compromiso pagado de confidencialidad para que sus socios minoritarios no hablaran. Hoy sabemos, a partir de Pisano y a partir de la declaración de Luis Bueno, desde el inicio, que es un gerente de alto nivel de Odebrecht, sabemos que el Grupo Aval, todo en su máxima expresión, conocía desde el principio los 5 hechos y los 5 momentos de sobornos que aquí he descrito, desde el principio hasta el final. Es decir, no es un problema exclusivo de Odebrecht, sino concomitante en su responsabilidad con el Grupo Aval del señor Luis Carlos Sarmiento. Este, digamos, es el panorama general. Esa estrategia de protección que Odebrecht en un principio establece para candidatos presidenciales colombianos y para sus socios, básicamente el Grupo Aval, se desbarata en el tiempo, no producto de la investigación de la Fiscalía, sino por confesiones subsiguientes. ¿Cuáles son los montos de sobornos en esos 5 momentos? Vamos a comenzar por el primero, la adjudicación del contrato. Se da en el año 2009. En el año 2010, permítame en este paréntesis, soy el primero en Colombia en denunciar el Grupo Odebrecht, porque está en el contrato Tunjuelo Canoas en la ciudad de Bogotá. Y en mi investigación sobre el cartel de la contratación de la ciudad de Bogotá lo encontramos. Allí yo establecí una tesis. Los carteles de contratación se construyen sobre la base de ser pirámides. Necesitan permanentemente de contratación pública porque en el primer nivel de la pirámide ya han pagado sobornos y para llenar los huecos necesitan un segundo contrato que también necesita sobornos y entonces necesitan un tercero, cuarto, quinto y se van organizando los conglomerados que se apropian de la contratación pero que operan como pirámides. Lo descubrimos en el caso de Bogotá y allí mostramos cómo el Grupo Nule operaba de esa manera pero a escala nacional
y cómo el grupo Nule había sido reemplazado en el Estado por Odebrecht. Precisamente Odebrecht gana la licitación sobre el grupo Nule y otro grupo español en la adjudicación de la Ruta del Sol. Pero Odebrecht ha hecho exactamente lo mismo que los Nule, pero a escala continental. Tiene que extraer recursos de un contrato pagando sobornos para llenar los huecos de otros contratos, incluso en otras partes del mundo. Continúe, senador. Para pagar los sobornos que allí ha existido. Son pirámides. Por eso, en la investigación que se realiza en las confesiones, incluso aparecen los indicios que no solamente la concesión Odebrecht Sarmiento pagó sobornos, sino que allí en las confesiones, sin ser investigadas por la Fiscalía, aparecen otras concesiones, las de los Solarte, pagando sobornos, y la de Divinorte, la ampliación de la autopista norte de Bogotá, pagándole sobornos al ñoño Elías, para que se pudiera adicionar ese contrato con lo que hoy estamos viendo ejecutándose. Es decir, este es un modus operandi generalizado en la contratación colombiana y al parecer latinoamericana. No es solamente Odebrecht, prácticamente son todas las empresas concesionarias de vías en Colombia. Permítame en otro paréntesis, ¿por qué la facilidad para hacer este tipo de operación fraudulenta? Porque el esquema de concesión lo permite. En general es un contrato que a partir de que la gente va a pagar en peajes y en su defecto, si no hay el tráfico esperado, el presupuesto nacional, entonces el equilibrio del contrato permite inflar los costos, porque toda inflación de costos que se produzca va a ser pagado de todas maneras por las personas que pagan peajes durante 20, 25 años y en su defecto, si no pudieran, por el presupuesto nacional. Hay un estímulo allí interno, general, en el contrato de concesión de vías que hoy llaman 4G, que permite este tipo de fraude delictual, obviamente. Ahora vamos por partes, los 5 momentos. Primer momento, según confesión de Odebrecht y de Luis Bueno como miembro de Odebrecht en Colombia a la Fiscalía, la adjudicación del contrato Ruta del Sol se logró a través de un soborno de 6.5 millones de dólares. Ese soborno fue para una sola persona. Nosotros, en los datos que tenemos de ese momento, que es año 2009, aparece lo siguiente: el soborno se construye a partir de un acuerdo previo entre el delegado de Odebrecht en Colombia en ese momento, que se llama Luis Bueno, que confiesa además, y el señor José Elías Melo del Grupo Aval, Corficolombiana en ese momento. Ambos, desde el inicio, el primer soborno, lo acuerdan. 6.5 millones de dólares. Con lo cual consiguen la adjudicación de la Ruta del Sol, que es la vía más o menos de 500 kilómetros doble calzada entre Puerto Salgar aproximadamente y San Roque en el sur del Cesar. Esa adjudicación tiene 6.5 millones de dólares de soborno. ¿A quiénes sobornan? Que sepamos. Sobornan al señor Gabriel García Morales, que es viceministro de Transporte en la época, que asume además
la responsabilidad de recibir estos dineros en su declaración. Esos dineros los recibe a partir de una offshore. Y esa offshore, que es de Odebrecht, es decir, estos son dineros puros de Odebrecht, los lava en Colombia a partir de una sociedad con el señor Juan Manuel Barraza, que ha sido funcionario público del gobierno de Pastrana, si mal no recuerdo. Después el señor Juan Manuel Barraza invierte esos recursos en unos lotes para una zona franca en Cartagena, y los socios de esa zona franca son varios ciudadanos costeños, entre ellos el esposo de la actual ministra de Cultura, doctor Macías, señor Minervini. Allí, ¿qué funcionarios hemos detectado que reciben dinero? El señor Gabriel García Morales, viceministro de Transporte, el señor Juan Manuel Barraza, el señor David García Arizabaleta, que se convierte, porque él es destituido del gobierno, era el director de Invías, es destituido porque puso títulos falsos para los requisitos que ameritaba su cargo, y entonces él se va. Cuando se va del gobierno del presidente Uribe, se mete en Odebrecht y es empleado de Odebrecht a partir de ahí. Es decir, el señor David García Arizabaleta una vez deja, Daniel García Arizabaleta, discúlpenme, una vez deja el empleo público, se convierte en miembro de la Casa Odebrecht. Y hay otro funcionario que es también del sector de transporte, el señor Julio César Arango, de INCO, que aparece vinculado como dueño de unas empresas que recibe contratos ficticios, y ahora voy a hablar un poco de esto, que es en la fase subsiguiente. O sea, tenemos esos 4 funcionarios públicos que actúan en el momento de la adjudicación. Cuando uno entra a mirar la adjudicación allá en el segundo semestre del 2009, el presidente Uribe recibió a Odebrecht, al señor hijo Marcelo Odebrecht, en su despacho, en un acto que ya fue publicitado, en el proceso de adjudicación. Ahora lo veremos con exactitud, pero los funcionarios que son sobornados todos son del sector transporte. Lo que dice Luis Bueno es que la plata debe ser destinada a un comité evaluador de las propuestas diferentes que hay para la Ruta del Sol. Ese comité, cuando lo investigamos, estaba dirigido por un señor José Soto, funcionario de INCO, que lo destituyen 3 meses antes de la adjudicación y lo reemplaza el señor Gabriel García Morales, que asume la conducción del comité evaluador, desecha las propuestas de los NULE, que están asociados con los chinos, y de los españoles, que es OHL, y efectivamente le entregan la Ruta del Sol al señor Marcelo Odebrecht por los sobornos. Ahora, no es la única inversión en una zona franca. Ha hecho inversiones en otros lugares del país, pero la fiscalía hasta ahí llegó. Este es un tema confesado. Bien, después aparece en nuestro cuadro, aparece un segundo momento de sobornos, año 2012. Estamos en el gobierno el primer gobierno de Santos. Es el contrato de estabilidad jurídica, poco publicitado,
no se da en el sector transporte, obviamente, se da en el sector del Ministerio de Hacienda. Y este es un tema que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque aquí por primera vez es que aparece Néstor Humberto Martínez. Esta carta, que no sé si se pueda pasar por la... es la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Él mismo la redacta, la firma. Aquí está su firma, Néstor Humberto Martínez. La fecha es 26 de febrero del 2010. Y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic, que es el representante legal de la concesionaria Ruta del Sol en ese momento, SAS, que ya tiene el contrato 2012, es que le permita trabajar con ella. Habla de su equipo de asesores, de la naturaleza de la gestión, las inversiones y gastos que tendría que hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Presentar una propuesta de estabilidad jurídica. Él quiere ser empleado o contratista de la Ruta del Sol, consorcio Odebrecht Sarmiento. Aquí no es del Grupo Aval, es del consorcio Odebrecht Sarmiento Solarte. Pero él quiere asesorarlos, construir la estrategia de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso de estabilidad jurídica? Que es un tema que tuve en discusión aquí en este Congreso. Es una fórmula que le permite a las empresas ir a un comité en el Ministerio de Hacienda para cubrirse del riesgo de que el Congreso de la República en los años sucesivos le ponga más impuestos a través de reformas tributarias generales, no a esas empresas. Entonces esas empresas que quieren hacer eso, hacen un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Hacienda, establecen una fórmula y esa es la que los cobija durante años, 7 exactamente, para guarecerse de que el Congreso de la República en alguna ley de reforma tributaria les aumente los impuestos. Es decir, los impuestos que crea el Congreso son para todos los que allí diga, menos para los que han firmado esos contratos, que son 63 empresas. El gobierno de Santos al final suspendió el mecanismo, pero la única empresa en las concesiones viales que ha tenido un contrato de este estilo es Odebrecht Sarmiento. Y es bastante abusivo. ¿Por qué? Porque es que una concesión la entrega al Estado a través de una licitación que ya tiene las condiciones del riesgo para los que participan en la concesión. Una vez lo gana, asume las condiciones que se pusieron en los pliegos. Al hacer a posteriori un contrato de estabilidad jurídica, le están mejorando completamente las condiciones del equilibrio del contrato a favor del particular, la rentabilidad del negocio, que cualquier otro competidor en las licitaciones diría: esta es una competencia desleal, porque no nos dijeron previamente que nos iban a bajar los impuestos, y sobre esa base es que se compitió en la licitación. Aún es más absurdo, porque lo que encontramos en el caso de Odebrecht Sarmiento es que le rebajan el impuesto. Yo tenía en mi concepción de congresista de la época la idea que el contrato de estabilidad jurídica era a partir del momento cero, con los impuestos que estaban en el momento, y cubrirse de aumentos de impuesto a posteriori. Pero lo que hemos descubierto aquí es que el comité evaluador que hace esa decisión de aceptar el contrato, integrado por varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, es que le rebaja los impuestos que la ley ya había creado. ¿Qué pasó exactamente con este contrato de estabilidad? Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, efectivamente
El señor Marco Jarassic le responde y le dice que acepta, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que si tiene éxito le paga 50 millones más a título de comisión de éxito, y firma Marco Jarassic. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. ¿Y qué sucede del lado del Estado? Que en el año 2011 el Ministerio de Hacienda le ha negado a la Ruta del Sol, al consorcio, el contrato de estabilidad jurídica. Se lo ha negado, no tiene éxito, ha dicho que no. En ese momento el ministro de Transporte creo que era Cardona, si mal no recuerdo. Pero de acuerdo a las confesiones, sabemos que hay 3 millones de dólares que están puestos a través de contratos ficticios para sobornar y lograr un contrato de estabilidad jurídica. Aquí ya está actuando Otto Bula. Esto ya es una confesión de Otto Bula, pero no ha sido investigado por la Fiscalía. Esta parte de los sobornos no tiene investigación. Y el actuante jurídico para proponer es el fiscal general de la nación actual. ¿A quiénes le pagarían esos 3 millones de dólares que la Fiscalía no quiso investigar? Pues nos pusimos a investigar cómo fue el tema del contrato de estabilidad jurídica y encontramos que quien firma el contrato se llama Javier Hernández. Es el viceministro de Hacienda del gobierno Santos en ese momento. Javier Hernández había sido el estructurador del SITP en el gobierno de Samuel Moreno. Yo no quise continuar el contrato de él. Él renunció cuando yo llegué a la alcaldía. Y tiene una amistad estrecha con quien era su responsable en ese momento en la administración Samuel Moreno, que es el señor Luis Alberto Villegas. Se acusa a Luis Alberto Villegas de haber recibido sobornos para la adjudicación del contrato Canoas-Tunjuelo, que es de Odebrecht. Luis Alberto Villegas aparece precisamente en la confesión, llamémoslo así, o en los informes más bien, porque estos eran los informes del controller, ¿me permites? Pisano. El señor Luis Villegas está en la empresa Inversores Profesionales y ha recibido un monto de recursos de aproximadamente 4.000 a 7.000 millones de pesos para sobornar. Hemos detectado que su esposa en esta empresa le entrega recursos a todos los actuales concejales del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá, porque ella es militante del Centro Democrático. Villegas era funcionario de Samuel Moreno. Línea de investigación. Javier Hernández trabajaba para Villegas en la Secretaría de Movilidad como estructurador del SITP en Bogotá, y es Javier Hernández el que precisamente firma el contrato de estabilidad jurídica con Odebrecht después que el Ministerio de Hacienda lo había rechazado. Es decir, aquí aparece en la confesión que hay 3 millones de dólares de soborno. El Ministerio de Hacienda había rechazado el contrato de estabilidad jurídica y después revierte la decisión por petición de Néstor Humberto Martínez
y le otorgan el contrato de estabilidad jurídica a Odebrecht Sarmiento, es decir, el señor Néstor Humberto se gana 50 millones de pesos adicionales porque tuvo éxito. Lo que no sabemos es si él sabía, pero después sí supo, antes de ser fiscal, que ese éxito que él obtuvo, lo obtuvo porque habían entregado 3 millones de dólares de sobornos para que se aceptara el contrato. ¿Y en qué consistía el contrato de estabilidad jurídica? Que a partir de ahí, en 7 años, de las utilidades del consorcio Odebrecht Sarmiento en la Ruta del Sol, solo pagarían como impuesto de renta 4.38% de su renta líquida gravable neta, la base gravable del impuesto. Ustedes que están discutiendo aquí, la mayoría, muchos, la reforma tributaria actual, todo este tema de discusión actual de si el IVA a la canasta básica familiar y si se eleva o no se eleva el impuesto de renta de las empresas, ustedes saben que es una empresa pagando un impuesto de renta de 4.38%. Les apuesto que la secretaria de la comisión primera, a través de su sueldo, paga más retefuente de su salario como trabajadora, como empleada, que Odebrecht, todo el consorcio de Odebrecht, 4.38%. Ahora, ¿cuál era la ganancia de Odebrecht? Un economista podría hacer el cálculo a 7 años de utilidades esperadas del consorcio, aplicarle la tasa impositiva de renta de acuerdo a la ley y aplicarle 4.38, traer todo eso a valor presente y le daría una ingente cantidad de recursos que el Estado dejaba de recibir y que lo logra Odebrecht y Sarmiento simplemente sobornando funcionarios del Ministerio de Hacienda con 3 millones de dólares. Ahora, ¿quiénes eran los del comité que tomaban esa decisión y que tomaron la decisión en favor de Odebrecht? Miércoles. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que al parecer delegó en Javier Hernández. El ministro de Comercio, el señor Díaz Granados, o su delegado. El ministro de Transporte, que para la fecha fueron 2, Miguel Peñalosa, que también aparece en la confesión hecha por Otto Bula, como uno de los grandes artífices de la política de lobby y de entrega de sobornos de Odebrecht, y la señora Cecilia Álvarez. Ambos tienen en el proceso de discusión y de reversión de la decisión del Ministerio de Hacienda de negativo en positivo un papel, y el director del Departamento Nacional de Planeación, el señor Mauricio Santamaría Salamanca. Esto no ha sido investigado por la Fiscalía, no quiso, y se entiende. Si es que el que propone la acción pública es el abogado del consorcio, que es el actual fiscal general de la Nación, ¿cómo va a investigarse a sí mismo? Con unos sobornos de 3 millones de dólares. Tercer acto de sobornos. Este sí es lo más público. No, este es el menos público. El tercer acto de soborno es lograr la adición del contrato con un otro sí efectivo para hacerla transversal Gamarra-Ocaña. Tercer acto. Otto Bula no interviene ahí porque él cuando entra ya tienen la decisión tomada. Solo están actuando, que sepamos, el señor Federico Gaviria y Plinio Olano, cuya función es construir un equipo de congresistas en la Comisión Sexta que ayude en las tareas de esa transversal Ocaña-Gamarra. Cuando entra Otto Bula a posteriori y que lo mete en este negocio el señor Federico Gaviria, que se encuentran por casualidad en Medellín,
y Federico Gaviria con un miembro de Odebrecht están buscando en Medellín quedarse con el contrato Hidroituango. Están en un lobby ahí para lograrlo, fracasan, lo sabemos hoy. Entonces allí se encuentra con Otto Bula y vincula a Otto Bula a los comités de lobby de Odebrecht. Y Otto Bula es el que vincula después al senador que le llaman Ñoño Elías, cuya función es ir hacia comisiones terceras. Continúe, senador. Hacia comisiones terceras y cuartas para construir otro equipo de lobby a favor de la adición del contrato Ruta del Sol. Entonces, en este momento no está ni Ñoño Elías ni Otto Bula, solo está vinculado al tema Daniel García Arizabaleta, el señor Federico Gaviria y el señor Plinio Lano, que no hablan de este tema. ¿Qué es lo que sabemos nosotros del tema de cómo lograrían la adición con la transversal Gamarra-Ocaña? Lo que sabemos de allí es que se logra con sobornos. Si podemos volver otra vez a poner el cuadro de los colores, es con 4.6 millones de dólares de sobornos. Pero como Otto Bula no sabe para quién van, no confiesa, Pisano no logra desenredar el tema de los sobornos y Odebrecht no lo confiesa. Y la fiscalía no investiga. Entonces, los funcionarios que logran la adición, la decisión de adicionar el contrato Ruta del Sol, no aparecen en la investigación de la fiscalía. Y son 4.6 millones de dólares. Ahora, todos sabemos que la decisión efectiva se toma en un COMPES. Y todos sabemos que ese COMPES, que ya es del año 2014, tiene como integrantes al vicepresidente encargado de la infraestructura, Germán Vargas Lleras, a el director nacional de planeación, que es el que hace la propuesta escrita al COMPES, pues es el secretario técnico del COMPES, que es en ese momento el señor Simón Gaviria, de Dirección Nacional de Planeación. Allí participa la ministra Cecilia Álvarez, sabemos, y allí participa Néstor Humberto Martínez como funcionario público. Es decir, él hace la propuesta de adición como abogado del consorcio y después se la aprueba él mismo como funcionario público o superministro, no sé cómo fue que le pusieron el nombre, en el COMPES. Lo que sabemos es que ese COMPES tiene detrás de sí 4.6 millones de dólares de sobornos, sin que se haya sabido a ciencia cierta, por confesión de ninguna de las partes, quiénes son los destinatarios. Y este es el tercer momento de sobornos, señor presidente. Ahora viene el cuarto. Hablamos de 5, entonces ya usted puede calcularme el tiempo. El cuarto sí es el más conocido, del que menos voy a hablar, porque ese es el que aparece con la confesión de Otto Bula, que ha sido ya vinculado por Federico y que se vuelve una estrella allí, y él vincula al senador que le dicen Ñoño Elías. Él es el que lo vincula para hacer los lobbies. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo volumen de dinero para sobornos, que es el 4% de los ingresos de la transversal, 4% del valor del contrato? Ojo con eso. Entonces 2% va para Federico Gaviria y a quienes él soborna. Entre esos está Plinio Lano, que es senador en ese momento, hacia la Comisión Sexta. Allí es donde está el contralor distrital, el señor Juan Carlos Granados,
que tiene un gran peso, después de ser gobernador de Boyacá, en la construcción del cartel de la toga, empleando y contratando familiares de magistrados del cartel de la toga, y que se junta con Gustavo Moreno para establecer las estrategias de eso que yo llamo una cooptación política y delincuencial del Poder Judicial, tema que será de otro debate. Ellos se llevan el 2%, el 1% se lo lleva el señor Otto Bula y su socio, el señor Ñoño Elías, y el 1% está para repartir a través de unas empresas que mueve Federico Gaviria. 4%, eso suma para el entonces 36.000 millones de pesos de sobornos, muchos de los cuales van al Congreso, y en dólares son 10. Senador, termine. Está su tiempo ya cumplido. En esto van 18 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyen? Porque Otto Bula confiesa el mecanismo, aquí rompe con el acuerdo de confidencialidad de Aval Odebrecht, aquí lo vuelve añicos, y con la lógica de la confesión de Marcelo Odebrecht en Estados Unidos. Porque la confesión de Otto Bula dice es que el mecanismo para pagar esos sobornos es a partir de contratos ficticios, subcontratistas de la Ruta del Sol, que no realizan las labores para las cuales están contratados, sino que cogen la plata y se la entregan a los que han sido sobornados. Y aquí menciona las empresas. El señor Otto Bula menciona la empresa Sion, Profesionales de Bolsa de Gustavo Torres, que está ligado a Federico Gaviria, y Consultores Unidos Eduardo Zambrano. Ese Consultores Unidos recibe 4.2 millones de dólares de contrato ficticio, Profesionales de Bolsa 5 millones de dólares y Sion 8.8 millones de dólares para sumar 18. Consultores Unidos, doctor Macías, es a través de Eduardo Zambrano, es la empresa que participa en la reunión en el año 2010, campaña de Santos, que acepta ingresos de Odebrecht en la campaña. Grabación que sacaron ayer, entonces me quitaron la chiva, como los periodistas suelen hacer, pero esa es su labor. Ojo, y voy al capítulo candidatos presidenciales. No confesado por Odebrecht, sale de las confesiones que van Luis Bueno, etcétera, los aportes que según esto se entregaron a candidatos presidenciales son: campaña de Santos 2010, $400,000. Aquí donde se reúne el comité, se reúne Luis Bueno de Odebrecht, se reúne Eduardo Zambrano, contratista ficticio, ya recibiendo ya recogiendo dinero para sobornos, la señora Susana Caldas y un señor Claudio Morales, que no sé quién es. ¿Alguien sabrá? Y acepta ese comité recibir ese dinero de Odebrecht. Después, a la campaña Santos 2014 le ingresa $1 millón, muy conocido. La fiscalía no investiga esto. Y a la campaña Zuluaga le ingresa $1.6 millones, que el arquitecto de la entrega del dinero a Zuluaga es ni más ni menos el que ya había participado en el tema de la adjudicación, el señor Daniel García Arizabaleta, que tiene un puesto en la campaña Zuluaga, que es el tema del señor Duda Mendoza y el viaje a Brasil, y lo que él cobra a Odebrecht es esta cantidad que está establecida. La fiscalía no investiga esto. En la reunión con el señor Duda Mendoza dicen que participa el actual presidente de la República, solo que él, dice él, se va al baño en el momento en que hacen el ofrecimiento.
Pero lo que tenemos es una participación de Odebrecht en toda la disputa electoral presidencial hasta cuando ya estalla el escándalo, año 2016. Participa en ambos lados, del lado del uribismo y del lado después de lo que consideran su traidor, el señor Santos. Eduardo Zambrano, que ha recibido 4 puntos. Senador, 2 minutos para terminar. Eduardo Zambrano, que ya ha recibido 4.2 millones de dólares para sobornos, participa en esa reunión con el señor Luis Bueno de Odebrecht, en la primera. Ahora bien, paso a la quinta y última para terminar el debate. La quinta y última surge, tampoco investigado por la Fiscalía, de la actividad del señor Pisano como controller, que nos arroja la siguiente situación. Pisano habla de empresas que reciben contratos, es decir, con el mismo método que ya Ottobula ha confesado, pero en una serie de empresas entre las cuales está GPI de Julio César Arango, que ha sido funcionario de INCO antes del 2010. Él es el que habla de Luis B. Villegas, que lo descubre con un contrato también ficticio, y entre él y una denuncia que ha hecho el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, y hay que reconocerlo aquí, hacen unas preguntas en ese momento. Las preguntas tienen que ver con Inversiones Torrosa, que es otra empresa que ha recibido dineros por un monto de 4.6 millones de dólares de unos señores de Barranquilla, y la empresa Logistics Soluciones y RGQ Logistics de un señor que se llama Esteban Moreno, que ha recibido para sobornar 3.9 millones de dólares. En estos cuya fuente es Pastrana Uribe hay 8.5 millones de dólares de sobornos. Y en lo que Pisano adicionalmente logra descubrir. Termine, senador. Hay otros 8.3 millones de dólares. En total ya aquí se completan los 50. Ahora, nuestra investigación liga a Luis B. Villegas con Javier Hernández, que ya sabemos es el autor del contrato de estabilidad jurídica. El señor José Arango ha participado del gobierno antes del 2010 como director de INCO. Los señores de Inversiones Torrosa, que es en Barranquilla, según Pisano, llevan esos recursos para financiar la campaña Char en Barranquilla. Y efectivamente recibe el papá de Inversiones Torrosa la construcción del canal o arroyo, de la canalización del arroyo más grande, después en la alcaldía Char, que es el de la 21, exactamente, como con 120.000 millones de pesos. Y el señor Esteban Moreno, por 3.9 millones de dólares que le entregan para sobornar, es el gerente en ese momento de la campaña del Partido Liberal nombrado por el señor Simón Gaviria, que había sido, o que iba a ser, el director de planeación hasta el año 2017, si mal no recuerdo, del señor presidente Juan Manuel Santos. Si me permite, este cuadro, porque yo no he puesto ninguna cifra que sea mía ni nada por el estilo, simplemente lo que no ha hecho la Fiscalía, porque esto además es parcial, no es todo. Por la parcialidad de la información que tenemos, muestra una estrategia de Odebrecht para la adjudicación del contrato en el gobierno de Uribe alrededor de funcionarios del sector transporte. Y después para la adición y para el mejoramiento de las condiciones de la adición, el contrato Gamarra Ocaña
que parte de 670.000 millones de pesos se vuelve 1.4 billones. Esa es la labor del ñoño Elías, la labor de Otto Bula y de Federico, aumentar la rentabilidad del negocio a partir de mejorar la tasa de retorno. Esa actividad que hace ya después en el gobierno de Santos tiene un objetivo político. Odebrecht ha hecho el cálculo. Se mueve hacia la U con el ñoño Elías y Otto Bula parcialmente. Se mueve hacia el Partido Liberal con Esteban Moreno y se mueve hacia Cambio Radical con Inversiones Torrosa de Javier Torres, para cubrir el espacio de lobby que le permitiera mejorar las condiciones de rentabilidad y la adición de la ruta Gamarra-Ocaña. Finalmente, y quinto elemento, hay un momento final cuando ya estalla el escándalo de sobornos, y es el intento de aumentar la posibilidad de reclamarle al Estado en una liquidación. ¿Por qué liquidación? Porque el señor Robledo lo ha ordenado, el señor Robledo de la Superintendencia de Industria y Comercio, Juan Pablo Robledo, no ordena la caducidad del contrato, que era lo que llevaría a la muerte comercial a Odebrecht y Sarmiento, sino que lo salva Juan P. Robledo de Cambio Radical a través de una orden que él recoge de una solicitud del Senado que hace el senador Duque, y es la terminación del contrato, la liquidación por tanto que sobreviene, y allí viene una pelea, ¿cómo se liquida las inversiones ya hechas? Y Odebrecht Sarmiento propone indexar los costos e inversiones ya hechas con el índice de inflación y adicionalmente cobrar un interés nominal, es decir, duplica el índice de inflación, que se lo cobra como indexación y después en la tasa nominal, porque la tasa nominal es inflación más tasa real. Se quieren echar al bolsillo 400.000 millones de pesos más. Eso es lo que permite la decisión de J.P. Robledo en la SIC. Pero Andrade, como director de la ANI, se opone, dice que no. Ahí cae en desgracia Andrade y se lo llevan preso. Antes no se lo habían llevado preso, pero ahí se lo llevan preso, como le sucede a Pisano, que cuando empieza a hablar de sus informes, también lo ponen bajo la picota en la fiscalía para llevárselo preso por el contrato Odebrecht-Canoas. Finalmente, esa fórmula defectuosa que le entrega de regalo del dinero público de Colombia 400.000 millones adicionales, duplicando, sumando 2 veces la inflación de los costos de inversiones hechas por Odebrecht Sarmiento ya en la liquidación, se aprueba en el Congreso de la República a través de la reforma de la Ley de Infraestructura en su artículo 20. Y la propuesta es hecha por un congresista y aprobada por el Congreso, pues ya las actas podrían mostrar quiénes votan a favor y quiénes no, pero lo que negó Andrade y sabedor Otto Bula de que hay un dinero para lograr eso, se logra es no en la ANI, sino en el Congreso de Colombia, modificando la Ley de Infraestructura que permite sumar 2 veces la inflación en la liquidación de los contratistas a los cuales ya se les liquida el contrato. Y este es el quinto hecho no investigado por la Fiscalía, quinta oleada de sobornos de Odebrecht. Este es el panorama general. Yo lo he querido hacer porque la prensa, como maneja pues la chiva y tal, fragmenta todo esto y la opinión pública pierde el contexto general y las lógicas con las cuales se desarrolló la operación delictiva de Odebrecht con el Estado colombiano desde que entró aquí en el año 2009 hasta la fecha. Y nos permite ver las líneas de investigación que un fiscal, y en esto pues me separo un poquito de Jorge Enrique, ad hoc,
independiente, nominado por la Corte Suprema, podría adelantar para que ya no tuviésemos simplemente un control político como este, sino para que tuviéramos una investigación judicial seria hasta llegar a los responsables individuales que recibieron los sobornos, ya que sabemos quiénes los otorgaron en Colombia. Gracias, señor presidente, muy amable.